que ya no se corre Nürburgring en Fórmula 1. Hoy quiero mostrarles algo que, sinceramente, no se ve todos los días, y lo digo con el corazón en la mano, porque para mí este proyecto no es simplemente encender un coche en un simulador y darle unas vueltas, no, es mucho más que eso. Lo que vamos a hacer aquí es un viaje, un recorrido cargado de historia, de pasión y de respeto por una pista que ha marcado la vida de miles de pilotos, de ingenieros y de aficionados en todo el mundo. Hablo del Nürburgring Nordschleife, un trazado que no es cualquier pista, no es un simple conjunto de curvas y rectas asfaltadas. Es un auténtico monstruo de más de 20 kilómetros de extensión, con casi 200 curvas que parecen diseñadas más para probar la resistencia del ser humano que la del propio coche. Y quiero que entiendan algo desde el inicio. Este lugar no se ganó su apodo de El Infierno Verde por casualidad, sino porque cada metro de su asfalto esconde una trampa, un reto, un secreto que puede cambiarte la vida para siempre. Para recorrerlo, he elegido una máquina que merece estar aquí, que merece ser recordada y puesta a prueba en un escenario tan salvaje como este, el Ferrari F2004. No es cualquier Ferrari, no es cualquier monoplaza. Estamos hablando de una de las obras maestras más completas de la historia de la Fórmula 1, una bestia construida en una época en la que la categoría todavía dejaba respirar a los ingenieros para soñar, para experimentar y para llevar el límite un paso más allá. Este coche no solo representa velocidad y potencia, representa una era, un momento en el que la Fórmula primera una combinación de riesgo extremo, innovación pura y talento humano en su máxima expresión. Michael Schumacher, con esta máquina, destrozó récords, rompió barreras y escribió páginas enteras de la historia del automovilismo. Y ahora, poner este coche aquí, en el Nordschleife, no es solamente un capricho, es un ejercicio casi poético. Es unir lo mejor de dos mundos que en la práctica nunca convivieron. La Fórmula 1 abandonó esta pista hace décadas porque el riesgo era sencillamente inaceptable. Pero en este video, gracias al simulador, podemos experimentar lo que sería soltar una máquina de este calibre en un escenario donde cada curva puede convertirse en la última. No vamos a medir tiempos ni posiciones, no se trata de eso. Lo que quiero es que sientan conmigo el respeto, la tensión y la magia de un lugar donde la línea entre la gloria y la tragedia es tan delgada que a veces parece invisible. Este inicio, esta preparación, no es casualidad. Porque antes de siquiera movernos, quiero que entiendan qué significa estar aquí. Es pararse en la entrada de un coliseo romano, es escuchar el rugido de las bestias esperando detrás de la puerta, es saber que en los próximos minutos vas a enfrentarte a algo mucho más grande que tú, y que lo único que puedes hacer es abrazar esa experiencia con todo lo que tienes. Sin más preámbulos, comencemos. Parte 1. ¿Por qué no se corre más? Lo que muchos olvidan es que el Nordschleife no es simplemente una pista más en el calendario del automovilismo, sino una verdadera bestia indomable. Aquí cada metro está cargado de historia, de leyendas que dejaron su vida en estas curvas, y de pilotos que supieron lo que era enfrentarse al miedo puro. Correr en este lugar significa aceptar que un solo error puede costarlo todo, y en la Fórmula 1 moderna eso se convirtió en un riesgo imposible de asumir. Especialmente cuando hablamos de la lluvia. Imaginen por un momento lo que significa manejar un monoplaza como este Ferrari F2004 en condiciones de agua. Cada curva, cada frenada, cada aceleración se convierte en un acto de fe. Incluso en un simulador, donde uno puede equivocarse y volver a intentarlo, la sensación de inseguridad se siente con fuerza. La trazada que debería ser la guía del piloto se convierte en un enemigo, siempre marcada en rojo, incluso en las rectas, como una advertencia constante de que la pista no está lista para recibir tanta potencia. Y es que esta no es una recta cualquiera, no es un asfalto liso como los circuitos actuales diseñados para maximizar la seguridad. Aquí la pista vibra, se estrecha, se humedece, cambia de carácter a cada instante. En un tramo puedes sentir confianza, y apenas unos segundos después la pista te recuerda que nunca debes bajar la guardia. Es esa mezcla de belleza y brutalidad lo que hacía de este lugar algo único, pero también insoportable para la Fórmula 1 moderna, donde la seguridad de los pilotos se convirtió en prioridad absoluta después de tantas tragedias en el pasado. Cuando uno acelera en el Nordschleife bajo la lluvia, entiende perfectamente por qué ya no vemos a la Fórmula 1 aquí. Porque, aunque la nostalgia nos haga soñar con la idea de ver estos autos desatados en el infierno verde, la realidad es que la línea entre espectáculo y tragedia era demasiado delgada.
Y hoy, mientras corro con este F2004 bajo la tormenta digital, no puedo evitar pensar en lo cerca que estuvieron aquellos pilotos de la gloria, pero también del abismo, cada vez que se enfrentaban a este monstruo de asfalto. Parte 2, Sombras y leyendas del infierno verde. El Nürburgring Nordschleife no solo es famoso por su extensión o su dificultad, es un lugar donde la historia del automovilismo quedó marcada con fuego, sudor y, a veces, tragedia. Cada curva tiene una historia que contar, y cada tramo recuerda a pilotos que arriesgaron todo, conscientes de que la gloria estaba tan cerca como el abismo. Aquí no hay margen para errores. Un descuido, una mala lectura de la pista, y lo que parecía un segundo de distracción puede transformarse en un instante que queda grabado para siempre en la memoria del deporte. Piensen en Jackie Stewart y su famoso llamado a la seguridad, o en los accidentes de pilotos legendarios que, aunque sobrevivieron, mostraron al mundo que este trazado no perdona. No hablamos solo de coches, hablamos de vidas entregadas al límite, de maniobras heroicas y de decisiones tomadas en milésimas de segundo que marcaron la diferencia entre un aplauso y un silencio pesado de tragedia. Cada barrera rota, cada curva tomada al filo, es un recordatorio de la audacia y la fragilidad humana frente a la máquina y el asfalto. Y luego están los momentos icónicos, los que nos hacen amar este lugar aunque nos aterre. Las carreras bajo la lluvia, los adelantamientos imposibles, los motores rugiendo hasta límites que parecían inimaginables. Pilotos que, al atravesar la Fuchsrobre o el Karussell, desafiaban la física y la suerte, dejando imágenes que hoy se reproducen una y otra vez como leyendas vivientes del automovilismo. Incluso los que sufrieron accidentes aquí dejaron una enseñanza, que cada metro de este Nordschleife demanda respeto, concentración y valentía. Mientras conduzco el Ferrari F2004 por estos tramos en el simulador, puedo sentir cómo cada curva se transforma en un eco del pasado, cómo los fantasmas de estos momentos icónicos parecen acompañarte, recordándote que la historia no es solo nostalgia, es advertencia, es inspiración y, sobre todo, es la razón por la que la Fórmula 1 decidió que algunos lugares eran demasiado peligrosos para su calendario. Este infierno verde, con sus sombras y sus leyendas, nos enseña que la emoción tiene un precio, y que admirar la grandeza de la pista implica también entender los límites que la seguridad nos obligó a respetar. Parte 3, Ecos del infierno. Accidentes y heroísmo. El Nordschleife no solo recuerda a los pilotos por sus victorias, sino también por los momentos en los que la línea entre la gloria y el desastre se volvió invisible. Cada accidente, cada giro mal calculado, dejó una marca imborrable en la memoria de este circuito y en la historia del automovilismo. No son solo estadísticas ni imágenes para impresionar, son historias de coraje, de reflejos llevados al límite y de decisiones tomadas en décimas de segundo que definieron carreras y, a veces, vidas. Piensen en los episodios que se volvieron legendarios. Coches que volaban sobre los bordillos, monoplazas que giraban en trompos imposibles, pilotos que salían ilesos por pura destreza y suerte, y otros que pagaron un precio demasiado alto por subestimar la monstruosidad de este trazado. Cada uno de estos eventos es un recordatorio de que el Nordschleife no perdona, que incluso las manos más hábiles y los instintos más rápidos pueden ser superados por la imprevisibilidad de la pista. Y sin embargo, incluso en la tragedia, hay heroísmo. Maniobras imposibles para esquivar el desastre, reflejos que salvaron vidas, compañeros que corrieron al auxilio de quienes quedaron atrapados en el asfalto. Son escenas que muestran la humanidad en su máxima expresión, recordándonos que la Fórmula 1 no es solo velocidad, sino también coraje y solidaridad. Mientras conduzco el Ferrari F2004 por estas curvas en el simulador, no puedo evitar sentir esos ecos. Los fantasmas de accidentes pasados, los héroes olvidados y los momentos de tensión máxima parecen acompañar cada curva, cada frenada, cada aceleración. Es un recordatorio claro de por qué la F1 moderna no puede volver aquí. Porque admirar la grandeza del Nordschleife implica también reconocer que la emoción y el peligro conviven en cada metro de este infierno verde. Parte 4, curvas que definen leyendas. Recorrer el Nürburgring Nordschleife es como leer un libro escrito con adrenalina y acero, y cada capítulo de este libro está marcado por curvas que se han ganado un lugar eterno en la historia del automovilismo. No son simples giros en el asfalto, son desafíos que ponen a prueba la precisión, la intuición y el coraje del piloto en cada centímetro de recorrido. Pensemos en la Fuchsrobre, esa curva que parece una simple caída en picada, pero que esconde una exigencia brutal.
Aquí la velocidad no perdona, y la línea de conducción correcta es a veces invisible hasta que el instinto la detecta. Un error mínimo puede significar perder segundos, perder control, o incluso perder más de lo que uno puede soportar. Cada monoplaza que pasó por aquí escribió su propia historia. Adelantamientos imposibles, sustos que quedaron grabados en la memoria colectiva y, en algunos casos, accidentes que nos recordaron lo delgada que es la línea entre el heroísmo y la tragedia. Luego está el carrusel, una curva que parece inofensiva por su forma redondeada, pero que es un laboratorio de física aplicada al límite. Los coches giran dentro del muro de hormigón mientras las fuerzas empujan al piloto en todas direcciones. La precisión y el control son la única manera de salir indemne. Pilotos legendarios han hecho de esta curva un arte, desafiando la lógica y mostrando que dominar el Nordschleife no es solo cuestión de velocidad, sino de respeto absoluto por cada metro de asfalto. Y no olvidemos la Flansvarten, un tramo de saltos y desniveles que hace temblar a cualquier máquina y cualquier piloto. Aquí no basta con frenar o girar, hay que anticipar, sentir y adaptarse a cada vibración, a cada cambio en la pista. Cada vuelta aquí es una lección de concentración y valentía, y es fácil entender por qué la Fórmula 1 moderna decidió mantener una distancia segura de estos desafíos. Mientras conduzco el Ferrari F2004 por estas curvas en el simulador, puedo sentir la exigencia física y mental de cada tramo, y la emoción de comprender por qué tantos pilotos consideran al Nordschleife un examen definitivo de habilidad y coraje. Cada curva es un monumento al riesgo y a la maestría, un recordatorio de que aquí no se gana solo con potencia, sino con instinto y respeto absoluto por la pista. Parte 5, el regreso del Nürburgring. Después de décadas de ausencia, Nürburgring volvió a sentir el rugido de la Fórmula 1 en 1999, con el Gran Premio de Europa disputado en su trazado moderno, el circuito de GP. No era el Nordschleife, ese coloso histórico de 20 kilómetros y casi 200 curvas, sino una versión adaptada a los estándares de seguridad que la F1 exigía a finales del siglo XX. Aún así, la emoción era palpable. Pilotos, ingenieros y aficionados volvían a sentir la esencia de un lugar que siempre ha marcado la historia del automovilismo. Sin embargo, ese regreso mostró claramente por qué la Fórmula 1 moderna no podía regresar al Nordschleife completo. La historia de accidentes, la complejidad extrema de sus curvas y la imprevisibilidad del trazado recordaban que la gloria y el desastre siguen separados por una línea muy delgada. Incluso en el circuito de GP, adaptado y seguro, se percibía el legado de peligro que había hecho al infierno verde famoso y temido en todo el mundo. Cada vuelta disputada en 1999 fue un recordatorio. Nürburgring no es solo un circuito, sino un símbolo de grandeza, coraje y desafío. Un lugar donde la velocidad se encuentra con la historia, y donde la seguridad y la emoción deben coexistir para mantener viva la leyenda sin sacrificar lo más importante, la vida de quienes se atreven a enfrentar su asfalto. Parte 6, Nürburgring hoy. Legado sin presencia en la F1 hoy, Nürburgring sigue siendo un nombre que inspira respeto y fascinación en el mundo del automovilismo, pero su relación con la Fórmula 1 ha cambiado drásticamente. Actualmente, ninguna carrera de F1 se disputa aquí, ni en el Nordschleife ni en el trazado de GP. La F1 moderna prioriza la seguridad y la logística, y aunque Nürburgring mantiene su historia y prestigio, los monoplazas más rápidos del mundo ya no recorren su asfalto en el calendario oficial. Aún así, la pista sigue viva. Alberga pruebas, entrenamientos, eventos de otras categorías y competencias históricas que mantienen su esencia intacta. Los pilotos modernos conocen su nombre y la leyenda del infierno verde, y aunque no puedan experimentar el peligro total del Nordschleife, la influencia de la pista se siente en cada curva del GP, recordando que la excelencia y la audacia se forjaron aquí. Nürburgring hoy es un símbolo de equilibrio entre nostalgia y modernidad. Un lugar donde la historia se conserva, la emoción se respeta y el recuerdo del riesgo extremo permanece. La Fórmula 1 puede honrar su legado desde la distancia, entendiendo que algunas leyendas son demasiado grandes para ser desafiadas sin el respeto que merecen. El infierno verde sigue vivo, no en los cronómetros del campeonato, sino en la memoria de pilotos, aficionados y todos los que conocen la grandeza de esta pista histórica. Parte 7, conclusión. El Nürburgring Nordschleife es más que un circuito, es historia, desafío y leyenda. Hoy la F1 ya no corre aquí, pero su legado sigue vivo en cada curva, en cada accidente icónico y en la memoria de todos los que aman este deporte. Gracias por acompañarme en este recorrido por el infierno verde.
En el próximo video hablaremos del GP de Mónaco, otra joya del automovilismo llena de historia y emoción.